Bueno, ellos han sido parte de lo que fue el asentamiento del barrio Papa Francisco, que fue desalojado violentamente el sábado pasado a manos de la Policía Federal, la Policía Metropolitana, Gendarmería Nacional y demás fuerzas. Y justamente aprovechando la presencia de ustedes en el barrio, quería que nos contaran un poco cómo fue este proceso de toma de ese espacio, que fue un predio destinado a guardar autos al aire libre, un suelo contaminado. Que nos cuentes un poco también cuántas familias integraron el asentamiento, de dónde venían, cuál era la situación en la que se encontraban en ese predio. Bueno, la ocupación en el barrio Papa Francisco fue protagonizada sobre todo por compañeros de la Villa 20, que está justo al lado de ese terreno, teniendo en cuenta el hecho de que ya en la propia Villa 20, por la situación de hacinamiento, los compañeros no entraban, y frente al hecho de que también ese predio estaba liberado, digamos, no estaba siendo utilizado en absoluto, los compañeros decidieron iniciar una ocupación, tuvieron que desmalezar, tuvieron que limpiar y sobre esa base empezaron a construir viviendas. Y en el momento de la ocupación, en el momento del desalojo de la ocupación, había aproximadamente 4.000 personas ya, es decir, 1.000 familias, la mayoría provenientes de la Villa 20 o de algunas otras villas cercanas o barrios populares cercanos. Hay que tener en cuenta también el hecho de que el gobierno venía incumpliendo sistemáticamente la ley de urbanización de toda esa zona, que exigía la construcción de viviendas populares para toda la población que reside allí. Los compañeros, frente al incumplimiento sistemático de esa ley, bueno, tomaron la decisión de tomar cartas en el asunto y proceder a una ocupación. También son compañeros, muchos de ellos, que habían participado de la toma del Indoamericano, que había sido desalojada sobre la base de una extorsión y una promesa. Les habían dicho que si no se iban les sacaban los planes sociales y les habían prometido que les iban a dar viviendas, ese supuesto plan que iban a desarrollar el gobierno de Cristina y Macri juntos, un peso cada gobierno, no pusieron nada. Entonces los compañeros sacaron una conclusión: no había que confiar más, había que ocupar y había que defender su derecho a una vivienda. Entonces luego, cuando nuevamente los gobiernos les hicieron promesas falsas, los compañeros no confiaron y permanecieron allí, y frente a eso estuvo la decisión conjunta del gobierno nacional, con Bernie a la cabeza, y el gobierno de Macri, de desalojarlos. Ahora, ¿qué implica esto que vos nombrabas recién de la urbanización de las villas? Porque tanto desde la carpa villera de hace unos pocos meses atrás, frente al obelisco, como del gobierno de la ciudad, también se plantea un plan de urbanización de las villas. ¿Qué significa, qué implica esto para las familias y por qué no se hizo hasta el momento? Bueno, el gobierno de la ciudad, con la complicidad del gobierno nacional, lejos de tener un planteo de urbanización, tiene un planteo de entrega de las tierras a los especuladores inmobiliarios. Por eso han votado todo un paquete de leyes juntos, el Frente para la Victoria y el PRO, en la legislatura, donde le entregaron tierras a distintos grupos capitalistas, Elstein entre ellos, y no a los trabajadores que viven en la ciudad de Buenos Aires. Por el contrario, las organizaciones populares y los propios compañeros que forman parte de la ocupación del barrio Papa Francisco reclamamos la urbanización con radicación, es decir, que no haya ningún tipo de desalojo, que se construyan viviendas dignas, que se desarrolle toda la infraestructura necesaria para que haya barrios, cloacas, la instalación eléctrica, etcétera. Es decir, que haya una inversión directa del Estado en beneficio de los propios compañeros que viven en todas esas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Esto es un reclamo histórico que tenemos las organizaciones populares, y ni el gobierno de Macri, así como tampoco antes el gobierno de Ibarra, y todo esto con la complicidad del gobierno nacional, han hecho nada para solucionar la situación. En cuanto al aporte presupuestario que tendría el gobierno de la ciudad en ese tema puntual, ¿qué es lo que han invertido, digamos, justamente en este sentido? Hay una subejecución permanente del presupuesto que tiene el Instituto de Vivienda de la ciudad, e incluso lo han reducido en los nuevos presupuestos que se fueron aprobando en la legislatura. Incluso reduciéndolo también lo van subejecutando cada vez más. O sea que no hay ningún tipo de inversión de parte del gobierno para solucionar esta situación habitacional. Bueno, el fin de semana pasado fuimos muchos testigos, algunos otros presencialmente, de lo que fue este desalojo violento que comenzó muy temprano allí en el predio, y se cruzan varias situaciones en lo que significó este desalojo. O sea, uno de los aspectos que transitó más que nada en los medios hegemónicos fue la cuestión de lo que fue el asesinato de Melina López, que fue la verdad una situación bastante lamentable, y donde se plantea que los asesinos de ella huyeron y se inmiscuyeron en el barrio. Después, por otro lado, el juez salió a justificarse explicando que en realidad la decisión del desalojo ya estaba tomada, pero lo del asesinato tampoco es un dato menor. Y también se cruzan otras realidades en el medio que tienen que ver
Por un lado, con un proceso de estigmatización de quienes viven en los asentamientos, que por defecto se pareciera como que son todas personas o potenciales delincuentes o peligrosos en sí mismos y que por lo tanto hay que desalojarlos, correrlos, no urbanizarlos en algún punto porque son un riesgo para la sociedad. Y después, por otro lado, tenemos esto que denuncian en muchos medios, en muchas figuras, el tema de que se trata de una zona, que hay zonas liberadas, y en el barrio declaran que la Policía Federal, la Policía Metropolitana tenía también zonas liberadas para proteger a ciertas bandas. Bueno, se da todo un contexto de impresiones distintas y nos interesa cuál es la perspectiva que tienen ustedes respecto a estos cruces de situaciones, en qué posición los ponen, tanto a ustedes como movimiento social, o sea, cuáles son las acciones que pueden llevar adelante y en qué situación se encuentran las familias estigmatizadas, corridas, que son claramente las más vulnerables. Bueno, la pregunta da en el clavo porque Bernie, días previos al desalojo, inició esta campaña política xenófoba, diciendo que había que aprobar una ley para deportar inmigrantes, responsabilizando a los inmigrantes de la delincuencia. Es decir, que sentó el terreno político para después proceder al desalojo. Y en el medio, lo que ocurrió efectivamente en la zona, no solo en el barrio, fue la liberación de la zona por parte del aparato represivo. Se desapareció el aparato represivo de la zona, empezó a primar los enfrentamientos entre narcos, los propios compañeros tuvieron que suspender asambleas y demás porque no podían salir de las casas porque había un cuadro de enfrentamiento sistemático y en ese marco se desarrolló el asesinato de Melina. Habla de una profunda bancarrota moral y política cuando usan el asesinato de la compañera para justificar el desalojo de un barrio, cuando además ellos mismos liberaron la zona. Entonces ahí hay dos problemas. Por un lado, toda una campaña política xenófoba que expresa una tendencia a la reacción política comandada por el propio Bernie, que es una política incluso internacional, porque también tuvimos el caso de Gatillo Fácil en Ferguson, en Estados Unidos, que suscitó una rebelión popular de la población negra, que nosotros apoyamos y que entendemos que es un ejemplo también para que acá en Argentina todos los inmigrantes se rebelen, alcen la cabeza y enfrenten a estos gobiernos xenófobos que pretenden humillarlos, reprimirlos, deportarlos. Y también políticamente caracterizar el problema de que la delincuencia viene de arriba. Queda muy claro cuando liberan la zona quiénes son los que manejan la delincuencia y que frente a que la delincuencia viene de arriba, viene desde el propio Estado, del propio aparato del Estado en todos sus términos, político, represivo y judicial, tenemos que organizarnos por abajo, organizar las autodefensas de vecinos, de trabajadores, como lo hace el propio pueblo mexicano, el caso de la compañera Nestora Salgado que está presa, justamente por organizar las autodefensas. Y como conclusión también nos parece muy importante señalar que Bernie expresa el centro de la reacción política. Bernie es un tipo que es apoyado por toda la oposición patronal. En Clarín, yo recuerdo muy bien el programa de Van der Kooi, que en uno de los programas le dieron ese premio de oro que ellos le dan a distintos políticos a Bernie, al supuesto Super Bernie. Entonces el tipo está respaldado por toda la clase capitalista para venir a reprimirnos, por eso nosotros entendemos que hay que exigir su renuncia. Ahora, igual, a pesar de esto, si bien es cierto, digamos, que hay una delincuencia de clase alta, también, digamos, no podemos dejar de negar que en las villas, en los asentamientos y en cualquier barrio de la ciudad de Capital Federal, por restringirlo a la Capital Federal, hay bandas narcos que están manejando también los barrios. Y la pregunta, digamos, en este caso sería cómo hacen los movimientos sociales, las organizaciones que están en el territorio para, digamos, compartir el espacio con estas bandas mafiosas que también azotan, digamos, constantemente a la población de la capital, de los asentamientos, de la villa en general. Bueno, esa es la autoorganización de los compañeros, con sus asambleas, reunidos en sus propios organismos de autodefensa para defenderse a sí mismos de los ataques tanto del aparato represivo como de las bandas narcos. Y también entender que si las bandas narcos pueden operar como lo hacen, es por la directa convivencia del poder político. Hace poco tiempo iniciaron ese operativo Cordón Sur con la Gendarmería. La Gendarmería copó la Villa 1114. Eso no terminó con la operatoria de los narcos en la Villa 1114. Lo único que hicieron fue operar a favor de unos en contra de otros y cerrar sus negocios, y siguen operando los narcos en la 1114 con la Gendarmería presente sistemáticamente. Entonces hay que entender que hay una lucha que es la misma, que es contra el aparato represivo, el poder del Estado y los narcos que operan juntos contra la población, y que por eso hay que organizarse desde abajo con las asambleas de los vecinos, las asambleas piqueteras, y de esa forma organizar las propias formaciones de autodefensa para enfrentar este tipo de ataques del aparato represivo y de los narcos. El tema de la situación de la vivienda viene siendo una deuda pendiente del gobierno de la ciudad y también de la provincia de Buenos Aires.
Y frente a esto han habido distintas intenciones de solución, como los planes Procrear, pero claramente están apuntados a una clase social con ciertos estándares económicos. Sí. Exactamente. Bueno, entonces para las clases empobrecidas, que son víctimas de este proceso de desalojo, de corrimiento, de ocultamiento de esta especie de karma mediático de la sociedad, donde bueno, aparece la pregunta de ¿qué soluciones se le puede plantear a este problema? O sea, una de las cuestiones que planteaba era el tema de la urbanización. Desde nuestro lugar, desde los movimientos sociales e incluso también desde las mismas familias, ¿qué alternativas encuentran hoy en día como para resolver este problema? Bueno, hay toda una serie de reclamos que nosotros reivindicamos, que los levantan los propios compañeros ocupantes del barrio Papa Francisco. En primer lugar, para ellos, la restitución inmediata de los terrenos en condiciones y sobre la base de que el Estado construya nuevamente lo que destruyó con las topadoras, al mismo estilo que la dictadura militar. Y después, en términos generales, naturalmente, la urbanización, un plan de viviendas populares que se ha otorgado a todos los compañeros que estén en situación de necesidad. Pero nos parece importante señalar que acá el problema central viene desde el poder político y de quién gobierna. Yo, por ejemplo, el fin de semana estuve en un seminario internacional en Brasil y organizado por los compañeros del Partido de la Causa Obrera, que presentan candidaturas obreras independientes en las próximas elecciones en Brasil, y junto con ellos participé de una actividad en un barrio que se llama Vargem Grande, que es un barrio popular que también está siendo amenazado de desalojo por parte del gobierno provincial de la derecha y el gobierno nacional del PT. Y eso tiene que ver con que hay una política a nivel mundial de especulación inmobiliaria promovida por los grupos capitalistas en desmedro de los intereses de la población trabajadora, acá, en Brasil y a nivel internacional. Entonces nosotros entendemos que hay que dar una lucha contra esos gobiernos capitalistas, una lucha para que gobernemos los trabajadores en Argentina, en América Latina y en el mundo entero. Poner en pie la alternativa política y por eso también luchar para echar a Bernie, porque si nos pudieron desalojar del barrio Papa Francisco y si están desarrollando este ataque represivo contra todas las luchas, no solo contra los compañeros que peleamos por vivienda, tiene que ver con que en el centro del poder político se ha colocado esta tendencia política reaccionaria que la expresa con mucha claridad Bernie. Por eso nosotros exigimos su renuncia. Por eso, por ejemplo, cuando organizaciones kirchneristas plantean que ellos defienden a los compañeros de la ocupación, nosotros criticamos muy duramente las contradicciones del kirchnerismo. Se acercó a la Cámpora, por ejemplo, al barrio Papa Francisco, cuando fue la desocupación, el desalojo, y dijeron que ellos respaldaban a los compañeros, pero al mismo tiempo ellos respaldan la candidatura de Bernie para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros a los compañeros les marcamos claramente que no hay que confiar en el kirchnerismo, que el kirchnerismo dejó claro de qué lado está. A los legisladores kirchneristas que se acercaron a la ocupación les exigimos que ellos luchen políticamente de forma pública para que el Frente para la Victoria, Izquierda Popular, la formación política de Pablo Ferreira, se pronuncien de forma explícita como bloques políticos por la renuncia de Bernie y por todos los reclamos de los compañeros, y por eso entendemos que es la lucha política la que nos va a permitir generar el cuadro propicio para la defensa de nuestros intereses. ¿Se acuerdan cuando el kirchnerismo salió a denunciar al Fino Palacios por estar frente al gobierno de la ciudad? Bueno, por ahí creo que Bernie viene con la misma impronta, ¿no? En ese sentido. Bernie y Milani, no hay que olvidarse nunca. Tal cual. Gracias, Juan, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Y antes de pasar al informe, queremos destacar que las imágenes que estábamos pasando recién fueron tomadas directamente por los compañeros de Movimiento TV, en particular El Pelado, que fue uno de los referentes que estuvo presente el sábado pasado en lo que fue el desalojo en el barrio Papa Francisco, y que a su vez también fueron retransmitidas por TN sin citar la fuente. Digamos, esto es una característica de lo que son ciertos medios hegemónicos, como en algún momento nos sucedió también a nosotros, donde pasan imágenes y no citan a la fuente, así que refrendamos un poco eso.